tenemos de 0,40 hasta 0,25, para valores de aceleración y para valores de momento tenemos 33 hasta 21. Para la zona intermedia manejaremos solamente dos valores, 0,2 y 0,15. En el caso de los valores de momento, pues en este caso van a ser de 17 y 13. Para la zona abajo de 0,10 y 0,05 y los momentos van a ser de 8 y de 4. Entonces aquí les presenta un ejemplo. Este ejemplo pues ya se ha tenido en cuenta varias veces. Primero se toma que la vivienda está ubicada en Cali, entonces Cali se encuentra en una zona pues prácticamente intermedia. Entonces se debe tener en cuenta estos valores y se procede pues solamente a hacer el reemplazo basándonos en la fórmula anterior. Resulta que también se construye un segundo piso, entonces aquí nos da una pequeña explicación, ¿listo? Esto sí se los dejo para que ustedes lo revisen, yo ya les he explicado, pues este tema lo hemos evidenciado bastante. Ante cualquier duda, por favor, la hacen en el grupo, porque resulta que varios compañeros pueden tener la misma duda y pues si la resuelvo de una vez, a los otros les puede servir. Listo, entonces esto por un lado, ¿cierto? Pero resulta que debemos tener en cuenta otros valores. ¿Se acuerda que yo les hablaba de unas cargas de viento? Que son primordiales. Primordiales, ¿por qué? Pues porque no toda Colombia, pues sísmicamente, pues se representa un peligro, sino que a veces las cargas eólicas son mayores, como es en el caso de San Andrés y Providencia. Entonces, para calcular los muros de carga, recuerden los muros de carga, primero que todo, dejemos algo claro, un muro de carga es un muro que se encuentra completamente continuo, no tiene ningún vacío, ningún vano, ¿sí? Ninguna abertura, y este se encuentra completamente continuo ¿desde dónde? Desde la cimentación hasta la viga de amarre, ¿listo? Ya sea en un piso o en el segundo. Por ejemplo, si yo tengo un muro de carga, en este caso, y en el primer piso para mí es de carga, pero resulta que en el segundo yo le abrí un hueco y porque quise poner una ventana y pues este muro ya no cumple su función de ser un muro de carga, entonces estructural, entonces ya no lo puedo consentir de esa manera, ¿listo? Entonces ahorita vamos a revisar ya en cuanto a las cargas de vientos tenemos longitud mínima, donde tenemos un valor, ¿sí? Una constante de la fórmula, donde la presión del viento se va a multiplicar, ¿por qué? Por un área vertical expuesta. Entonces, acá nos presenta, según la región, unos valores para tener en cuenta de la presión de viento, pues según la región y si es una vivienda de un piso o de dos pisos. Como les decía, una región 1 pues tiene un valor menor en comparación con una de región 7, donde los valores pues son más elevados, ¿listo? Aquí me da un ejemplo sobre Isla de San Andrés y Providencia, donde al final se va a tener en cuenta de que la longitud mínima de los muros de carga van a ser equivalentes a 5,5 metros. O sea, teniendo en cuenta mi plano, yo voy a construir 5,5 metros lineales ¿de qué? De muros estructurales en un sentido X y en un sentido Y. ¿Listo? Siguen otros valores para tener en cuenta. Aquí ya se habla algo pues para tener en cuenta es que a veces pueden haber muros mayores, de unas grandes longitudes, pues dependiendo del diseño de mi vivienda. Pero, por ejemplo, en el caso de que llegásemos a tener un muro superior a los 3 metros, entonces se debe tener en cuenta lo siguiente, que el espaciamiento entre columna, ¿sí? De amarre, pues no debe ser mayores a 3 metros. Ahora vamos a revisar unas especificaciones, ¿listo? Muros divisorios son muros aquellos que solamente tienen una función muy primordial o muy fundamental, es solamente dividir espacios, ¿listo? Ellos no soportan cargas, pero estos sí deben estar confinados, ¿listo? Entonces son muros completamente normales, común y corriente de los otros, deben obviamente estar tanto lineal horizontalmente como verticalmente, o sea, la plomada, ¿cierto? Entonces, se deben fundir, mmm, pues se le coloca a eso unos anclajes en caso de que el ladrillo tenga perforación vertical y no horizontal, las barras de anclaje. Y cuando se llega a una losa o viga superior,
en este caso sea un espaciamiento de 3 centímetros, los cuales se van a colocar un mortero de pega, ¿listo? Entonces, eso es la vista frontal. Una vista lateral, pues aquí aparece ya un sello material, pues elástico, ¿no? O pues se utiliza un mortero de pega, ¿listo? Para el tema de los procesos constructivos de los muros, fundamental, pues cuando se coloca la primera y la, sí, yo debo garantizar que esta esté lo más linealmente posible, ¿no? Tanto vertical y horizontalmente, porque es la guía que va a soportar todas las cargas de ahí en adelante. Entonces, si esta línea empieza mal, pues obviamente de ahí en adelante va a estar presentando problemas nuestra estructura. Lo que comienza mal, termina mal. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Primero, colocar todos los ladrillos sin pegarlos. Posterior a eso, cuando yo ya genere esa completa horizontalidad, pues yo amarro una guía, un hilo, al extremo de uno de ellos, pero posterior de que de haberlo pegado, y el otro al otro extremo. Esa línea pues va a pasar por todos los ladrillos y aquellos que toquen pues van a estar completamente nivelados, ¿no? Entonces, para garantizarlo, ¿no? Aquí aparece pues lo que son las hiladas y las juntas rellenas, ¿no? Tener en cuenta los ladrillos pues van entrelazados, sí, no terminan en juntas iguales. La plomada, el tema de la plomada es súper importante. La plomada es una herramienta que nos sirve de garantizar la verticalidad, perdón, del muro. Entonces, un muro inclinado, pues es cuando la plomada, pues no está pegada al muro, sino que está un poco separada, o si se descarga completamente hacia el muro, pues quiere decir que está inclinada, pues en el otro sentido. Ella simplemente tiene que tener un pequeño vaivén, perdón, esto sobre el muro, entonces para garantizar que esto esté completamente vertical. Confinamiento vertical, yo garantizar de que los muros, pues, primero que todo, hay dos procesos constructivos, ¿no? Cuando yo hablo de muros confinados o mampostería, ¿qué quiere decir? Que yo fundo todo lo que tiene que ver mis pequeños bloques, ¿no? Unidos, ¿por qué? Pues por un material que sirve para pegarlo, que en este caso pues ya vimos las dosificaciones, mortero de pega, y posterior a este pues se le va a fundir una columna de cimentas, perdón, de amarre, y se le va a colocar una viga, ¿de qué? De amarre, ¿listo? Otro proceso constructivo diferente que se utiliza, pues en este caso sí es completamente porticado, en donde se funden primero lo que son vigas de cimentación, columnas y vigas de amarre. En este caso no hace parte de este título de la NSR, entonces por tal motivo no se debe hacer de esta forma, ¿listo? Dimensiones de las columnetas de confinamiento. Entonces, primero que todo, el armado de las vigas y columnas de confinamiento. Las columnas, los primeros 70 centímetros van a estar espaciados entre estribos de 10 centímetros. El estribo va a tener un diámetro de 1/4 de pulgada, ¿listo? Y posterior en esas zonas donde no están confinadas, donde no hay un nodo, pues estas ya se pueden separar de 20 centímetros. Lo mismo en la parte inferior. Súper importante, los ganchos siempre van a ir sobre qué, sobre la viga, perdón, sobre la barra que está más externa de la viga, ¿listo? Entonces, para tener súper claro, ¿listo? Columneta, pues aquí debe cumplir primero que todo, la columna debe cumplir con un área, ¿no? Y esta área pues debe ser superior a 200 milímetros, ¿listo? Entonces, ¿qué me garantiza a mí? Que pues que ese es el dimensionamiento de la área aferente de la columna y pues debe ser de 200 milímetros, ¿no? Menores no, porque pues ya no van a cumplir una función pues resistente, ¿no? Ante la proporción a cero y lo que tiene que ver con el concreto. La separación pues de entre columnas, entonces me dice aquí la norma, me dice la ubicación de las columnetas de confinamiento, se utiliza aquí una tablita, entonces me dice la separación debe ser 35 veces el espesor, ¿sí? O 1.5 veces la altura, perdón, debe ser menor, o menor a 4 metros. Entonces, aquí se da un ejemplo muy sencillito, dice otra vez aquí con una vivienda de zona sísmica intermedia, en este caso pues el espesor son 10 centímetros, la altura del piso del nivel está cubierta es de 2,5, la cual
La distancia máxima entre cunetas, ¿cuál va a ser? Tengan en cuenta estos valores de 2,5 y de 10, pues estaban determinados en las tablas anteriores para que se ubiquen, ¿listo? Entonces las dimensiones, yo lo que hago es simplemente calculo por cualquiera de los dos valores, ya sea por el espesor o por la altura. Entonces, primero voy a utilizar la fórmula pues, del espesor. Entonces sería 35 veces el espesor, en este caso son 10 centímetros, me da equivalente a 350 centímetros o a 3,5 metros. En este caso, la altura sería 1,5 veces la altura. En este caso, la estructura tiene una altura de 2,5 por 1,5 sería igual a 3,75. ¿Dónde? Yo me voy a ir por la seguridad y yo voy a colocar ese espaciamiento en 3,5 metros. ¿Listo? Porque estoy más lejano de los 4 que sería milímetros. Entonces, ese va a ser mi pequeño margen de seguridad. ¿Listo? En caso de que las longitudes sean mayores a 3,5, perdón, más mayores, pues en casos valores muy altos, pues entonces la longitud se debe tener en cuenta la longitud de todo el muro y se va a dividir según los espaciamientos que sean eh, menores a 4 metros, ¿listo? Entonces, o 3,5 que fue lo calculado. El proceso constructivo de las columnetas o de las columnas, fundamental. Por eso es que se utilizan los ganchos con esas dimensiones. Cuando yo garantizo un figurado del acero de forma correcta, pues estoy garantizando que mi estructura o mi columna pues va a cumplir una función pues idónea, ¿no? En este caso, como hablábamos, 90 grados, 3 de 90 y 1 de 180 grados, ¿no? O 135, de hecho serían 135 grados, ¿listo? Entonces, cuando no se hace bien el figurado en cuanto a lo que tiene que ver con sus ganchos, pues esto va a llevar a que cualquier sismo, que cualquier carga, pues se va a fisurar por ahí. Esto se va a abrir completamente y me va a dañar mi columna, entonces, fundamental. Otra cosa es la posición de lo que tiene que ver los ganchos. Yo lo que hago es empezar a girarlo. Entonces, en este punto lo puse en esta barra, el siguiente en esta barra, el siguiente en este, el siguiente en la otra y así sucesivamente. No en todos, ¿listo? Porque pues se toma como este el punto más frágil de mi fleje. Entonces yo debo garantizar de que pues no queden todos sobre una sola barra longitudinal. Bueno, el confinamiento horizontal pues ya hace referencia a ese diafragma o esa viga de confinamiento a la cual pues, va a ir en la parte superior del muro, ¿no? Y esa que me garantiza que me mantiene todos esos pequeños ladrillitos me estén funcionando como si fueran uno solo, ¿listo? Entonces, monolíticamente y no pues de otra forma diferente. Súper importante, así como en la cimentación se utilizan ¿qué? Anillos completamente cerrados. Esto se debe evitar siempre, ¿listo, muchachos? El diafragma, pues como lo dice, vigas de cimentación, los muros y el diafragma de la cubierta y pues posterior, pues obviamente la cubierta. Entonces, aquí hay un ejemplo para calcular las alturas de los muros. Entonces, la altura va a ser 25 veces el espesor del muro. Entonces, H es altura del muro, muro es el espesor del muro y donde tenemos en este caso, para el ejemplo que me está diciendo, un muro que tenga 10 centímetros de espesor y 2,5 de altura. Entonces tenemos 25 por 10 igual a 250. En este caso, ¿para qué? Para la altura del primer piso. Esta altura se debe tomar en cuenta. ¿Desde dónde? Desde la fibra más externa, ¿sí? O interna, en este caso interna, de las dos vigas ¿de qué? De cimentación y de amarre. Listo, estos son los 2,5 metros. Esa es la altura, así se debe medir. En un caso, para una vivienda de dos pisos se utiliza, pues, teniendo en cuenta, pues, primero el espesor en el primer piso y el espesor en el segundo piso. Entonces, lo mismo, volvemos a reemplazar los valores en la fórmula. 25 veces el espesor del muro para el primer piso, entonces en este caso sería igual a 275 centímetros para el primer piso. Para el segundo nivel, pues va a ser diferente, va a ser 25 veces por el espesor del muro, que en este caso sería 10 centímetros. Y pues en este caso, pues sería equivalente a 2,5 metros, ¿listo? Y pues aquí aparece ya la figura, pues las alturas correspondientes determinadas y calculadas, en este caso 2,75 para el primer piso y 2,5 para el segundo, ¿listo? Alturas máximas, pues ya aparece la tabla ya resumida, pues según los espesores se van a tener las alturas para un muro de 11, perdón,
un espesor de un muro de 11 centímetros y uno de 10 o uno de 9,5 en este